Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a otra reunión más. El día de hoy vamos a continuar estudiando la carta de Santiago. Hoy tenemos la última enseñanza de esta carta. ¿Quién está aquí desde que comenzamos a estudiar Santiago? Ahora, puedes bajar tu mano. ¿Cuántos de los que levantaron su mano hemos sido desafiados con lo que Santiago nos ha estado diciendo? Ha sido una exhortación tras otra, tras otra, tras otra. Pero ¿sabes qué? Las exhortaciones, como ya lo hemos platicado en varias ocasiones, no tienen el fin de que tú y yo desfallezcamos, no tienen el fin de hacernos caer, todo lo contrario. Toda exhortación de la palabra del Señor tiene por fin atraernos a Él nuevamente. Ese dolor que tú y yo sentimos cuando vemos la palabra del Señor y cuando contrastamos nuestra vida con la realidad de la palabra del Señor y produce ese malestar, esa sensación de dolor en el corazón porque no damos la talla, porque nos falta tanto para llegar a cumplir con eso que se nos dice en la Biblia. Ese dolor tiene el propósito de traernos al Señor en arrepentimiento, en fe. ¿Para qué? Para restaurar la relación con el Señor. Esta es la última prueba que Santiago nos da en su carta, la prueba de la restauración. Capítulo 5, versículos 19 y 20. ¿Qué te parece si tenemos un tiempo de oración antes de comenzar? Cierra tus ojos, acompáñame a orar. Gracias, Señor, por tu amor eterno, inagotable, precioso y perfecto que ha sido derramado sobre nosotros, que nos ha atraído hacia ti, que nos desafía, pero que al mismo tiempo nos restaura. Gracias, Señor, gracias, porque cada uno de nosotros, en distintos grados, estamos en este proceso de restaurar nuestra relación contigo, para que la imagen de Jesús, de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, se haga cada vez más fuerte y más evidente en nosotros. Señor, aquí estamos, un domingo más. Queremos escuchar tu palabra, queremos aprender de ti, queremos humillarnos delante de ti y reconocer que solamente en ti hay perdón, que solamente en ti hay salvación, que solamente en ti hay restauración. Gracias, gracias por tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El objetivo principal de la última lección de la carta de Santiago es reconocer que la fe verdadera se muestra en alguien que busca y promueve la restauración. El versículo principal es el versículo 20. A lo largo de la carta de Santiago hemos pasado a través de distintas pruebas de la fe. Comenzamos con perseverancia, culpabilidad, respuesta a la palabra, imparcialidad, obras, la lengua, sabiduría, humildad, dependencia, paciencia, oración y hoy restauración. Cada una de estas pruebas que Santiago nos ofrece en su carta tienen por fin que nosotros podamos evaluar nuestra fe a la luz de estas evidencias para que nosotros podamos concluir si nuestra fe es verdadera o no. Y en este sentido no se trata de blanco o negro, no se trata de extremos, se trata de que hay toda un espectro de variación entre estos dos extremos. Para quienes somos cristianos, me refiero, en donde no hay diferencia, o más bien en donde sí hay una separación muy marcada entre un punto y otro es, ¿somos cristianos o no somos cristianos? La palabra del Señor nunca deja medias tintas en ese sentido. No se refiere a creyentes como medios creyentes o como medios cristianos. O somos cristianos o no lo somos. Pero dentro del del gran espectro del cristianismo hay muchas posibilidades. Y cuando digo muchas posibilidades me refiero a que cada uno de nosotros estamos en niveles distintos en nuestro progreso de relación con el Señor. Hay algunos que están con una fe muy fuerte y otros que están con una fe más débil, algunos un poco más avanzados en cuanto a experiencias, otros tal vez no haciendo caso de las experiencias que se han vivido y todavía manteniendo una fe inestable. Entonces, luego de atravesar por cada una de estas pruebas de la fe,
Como te decía al principio, el propósito no es tumbarnos a tierra, el propósito es producir en nosotros este deseo de querer volver al Señor, el reconocer que le necesitamos. Por lo tanto, no quisiera que terminando esta carta, alguno de nosotros diga, no cumplo con cada una de estas pruebas de la fe a la perfección, por lo tanto no soy cristiano. ¿Sabes? Eso sería un extremo, ese sería un error, concluir, no soy tan perseverante. Cuando leo la palabra del Señor no necesariamente tomo mi responsabilidad, no respondo totalmente a la palabra, soy parcial, sí hago diferencias entre algunas personas, todavía no obedezco 100% la palabra del Señor, a veces hablo mal, a veces actúo con poca sabiduría, a veces no soy tan humilde, a veces no dependo tanto del Señor, a veces no soy tan paciente, o a veces no oro tanto, o a veces no promuevo mucho la restauración. Por lo tanto, es igual a no soy cristiano. Hacer esa igualdad después de esto sería un error. Primero, quien conoce la realidad es el Señor. Y el Señor da testimonio a cada uno de nosotros quiénes somos hijos de Él. El Espíritu Santo da testimonio a cada uno de nosotros cuando somos sus hijos. Por lo tanto, sería un error concluir eso. Pero por otro lado, sí estamos llamados a evaluar nuestra vida a la luz de lo que se menciona aquí en esta carta. Entonces, respecto al tema de hoy, restauración, permíteme comenzar contándote algo que sucedió en Chile el año 2010. Ese año fue un año muy intenso para el país, porque ocurrieron varias cosas que movieron al país. Yo estaba viviendo allá todavía. Ese año, en febrero del 2010, vivimos uno de los terremotos más grandes que se ha vivido en la historia, 8.8 en la escala de Richter. Si alguna vez tenemos la posibilidad de platicarte cuál fue mi experiencia en un terremoto, no sé si alguien ha estado en un movimiento telúrico así. Bueno, un 8.8 en escala de Richter ni siquiera puedes sostenerte en pie. Necesitas tumbarte al piso y necesitas buscar un lugar donde resguardarte. Y 30 segundos, que fue más o menos lo que duró el terremoto, se sienten como horas. Es una experiencia de esas que tú dices, no sé si quiero volver a repetirlas. Tal vez sí, tal vez no, pero bueno, quién sabe, ¿no? Pero fíjate que ese año pasó otra cosa que también movió mucho al país, y es que en uno de los yacimientos mineros que caracterizan a Chile, Chile tiene mucha economía basada en el cobre, entonces uno de los yacimientos mineros experimentó un derrumbe y quedaron atrapados 33 mineros a más de 720 metros de profundidad debido a este derrumbe. A los 17 días después de que ocurrió el derrumbe, se logró saber que estas personas todavía estaban con vida. 17 días, imagínate sus familias esperando en casa y que ese día sus esposos no hayan llegado a casa porque ocurrió un derrumbe. Y no sabemos si están vivos o no, aunque todo el mundo apuesta a que ya lo más probable es que no hayan sobrevivido. 17 días después de que ocurrió este derrumbe, resulta que sí, se descubrió que estaban vivos. Y 69 días después, desde que ocurrió el derrumbe, lograron sacar al primer minero, lograron rescatarlo. Rescataron a todos. Y eso fue algo que movió al país completamente. Me acuerdo cuando salió el primer minero en la ciudad donde yo vivía, encendieron eso no sé si se dice así o no, pero bueno, hicieron sonar las alarmas de los bomberos, ambulancias, empezaron a sonar en cuanto salió el primer minero, y eso se replicó en cada una de las ciudades del país. Por supuesto, todo el mundo estaba pendiente de la televisión, viendo cómo ocurría esto, porque fue un esfuerzo enorme, gente de fuera de Chile llegó a colaborar con todo esto, y así sacaron en una cápsula a los 33, uno por uno. Fue una historia increíble que representó un símbolo de esperanza, un símbolo de unidad y, por supuesto, un símbolo de trabajo en equipo. ¿Cuál fue la motivación detrás de todo esto? Aquí cada uno puede hacer sus especulaciones, ¿no? En cuanto a el presidente de turno, pues puede ser que haya estado persiguiendo algo político, ¿no? Pues ¿a qué presidente quiere que en su gobierno
se experimente un derrumbe y que se recuerde su gobierno como el gobierno del presidente que dejó morir a las personas, o que no hizo todo lo que estaba en sus manos como para rescatar a esas personas. Bueno, creo que el ambiente que se respiraba en ese momento era el ambiente de salvar una vida. La motivación que había detrás de todo eso, salvar una vida. Y para el país fue un motivo de mucha alegría cuando salió, primero cuando supimos que estaban vivos, y luego cuando salió el primero, y así hasta que salió el último. En esta última porción de la carta de Santiago, Santiago está concluyendo desde una perspectiva muy práctica, como todo lo que ha caracterizado la carta de Santiago. Y esta forma práctica es aludiendo a una misión. Y esta misión es el rescate de las almas dentro de la propia comunidad de fe. En estos 2 versículos finales del capítulo 5, Santiago nos llama a ponernos el equipo de rescate, a meternos a esa cueva, a tomar al que está ahí preso y sacarlo a la luz y traerlo al rescate, entrar y traer de regreso al extraviado. Este pasaje, estos últimos 2 versículos están en un contexto, y este contexto es, primero, oración por enfermedad, versículos 13 al 15 de Santiago 5. La segunda es la confesión de pecados, versículo 16. La tercera es el ejemplo de un hombre cuya oración era súper poderosa, no porque el hombre tuviera un poder particular, sino porque era un hombre que se esforzaba en cumplir con los mandatos del Señor. La oración del justo, la oración de quien cumple, de quien obedece los mandatos del Señor es una oración poderosa. Por lo tanto, con este cierre, Santiago nos está diciendo, la oración, la confesión, la restauración son medios que el Señor utiliza para santificar a su iglesia, para santificar a su pueblo. Hoy específicamente vamos a abordar este último asunto, que es el tema de la restauración. Vamos a dividir la enseñanza en 3 puntos. El primero es el peligro, primera parte del versículo 19, versículo 19a, el peligro. El segundo punto es la acción, versículo 19b. Y el tercero es la motivación. ¿Te parece si leemos el pasaje completo? Son 2 versículos nada más. Versículo 19 dice, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. En la primera parte del versículo 19, Santiago describe el peligro. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad. ¿A quién está escribiéndole Santiago? Recordemos, Santiago está escribiendo a judíos que se convirtieron al cristianismo y que por causa de esa decisión fueron perseguidos y tuvieron que salir de la ciudad en donde vivían. Por lo tanto, eran peregrinos en lugares distintos a su lugar de origen, estaban pasando por necesidades. Ya hemos hablado de eso a lo largo de la carta. Pero Santiago está escribiendo a esta comunidad. Por lo tanto, está escribiendo a una comunidad cristiana. Y está hablando de un peligro interno que tiene esa comunidad cristiana. ¿Cuál es? Alguien de nosotros puede apartarse. No se está refiriendo al mundo, no se está refiriendo a alguien inconverso, se está refiriendo a gente cristiana. ¿Qué es lo primero que dice Santiago en este versículo? Si alguno de ustedes se aparta, si estás leyendo la versión Reina Valera, vas a leer extraviado. Esto significa, y esta es la palabra que más se utiliza en el cristianismo, descarriado. Perder el rumbo, desviarse de la senda correcta, vagar hacia el error, ser engañado. El verbo que se utiliza acá sugiere que el apartarse es debido al engaño del pecado, al engaño de las pasiones o al engaño de las falsas doctrinas. Santiago ya ha hablado de esto. En el capítulo 1, versículos 14 al 16, dice, la tentación viene de nuestros propios deseos.
los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. ¿Te das cuenta cómo Santiago nos está exhortando a no permitir ser engañados, a no apartarnos? Como te digo, apartarse tiene esta connotación: alguien que se desvía debido a que ha sido engañado. ¿Quién produce ese engaño? ¿Quién engaña? Satanás, el pecado, nuestras propias pasiones, nuestros propios deseos, falsas doctrinas también. Y esto es un peligro latente para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Todos y cada uno de nosotros tiene sus propios deseos internos con los cuales lucha día a día. Y todos, por supuesto, podemos caer en errores doctrinales también. Ninguno de nosotros es impecable en ese sentido e infalible. Ninguno de nosotros, todos estamos sometidos exactamente a las mismas tentaciones y tenemos el mismo peligro latente. Cuando somos engañados por el pecado, nuestro corazón se endurece. Y esto trae como consecuencia el extraviarse, el perderse, el apartarse. Dime si no has experimentado esto en algún momento. Cuando has dejado tal vez de congregarte, cuando has dejado de orar. ¿Cuáles son las cosas que empiezas a experimentar en tu relación con el Señor? ¿Empiezas a experimentar un frío interno en tu relación con el Señor? Lo que antes te movía mucho, ahora ya como que pues no te mueve tanto. Y eso, a su vez, va significando un progreso en otras cosas que nos alejan más del Señor. Nuestro corazón se empieza a endurecer. Las cosas que antes eran sensibles en nuestro corazón respecto al Señor, ahora ya no lo son tanto. ¿De qué se aparta alguien en este consejo que está dando Santiago? Lo dice el versículo 19, de la verdad. Y esto no es solamente la verdad doctrinal, no es solamente una verdad que se entienda, no es solamente el saber qué dice la Biblia respecto de algo, y eso es lo que yo creo, y ya. No tiene que ver con eso nada más. ¿Por qué no? Porque Santiago tiene una carga práctica de principio a fin. Por lo tanto, cuando Santiago hace la advertencia de desviarse, de no desviarse de la verdad, debemos entender esto como la verdad práctica. La verdad práctica que se manifiesta en obediencia a la palabra del Señor. Por lo tanto, el apartarse en el contexto de Santiago tiene que ver con no obedecer la palabra del Señor. Cuando tú y yo no obedecemos la palabra del Señor, es porque literalmente estamos apartándonos del camino que Dios tiene trazado para nosotros. Dios tiene un camino para cada uno. Si nosotros obedecemos los mandatos del Señor, entonces transitamos a través de ese camino. Pero si tú y yo decidimos de manera independiente a lo que Dios tiene para nosotros, entonces naturalmente no transitamos en el camino que Dios tiene para nosotros, sino que empezamos a caminar en un camino paralelo. Y cualquier camino paralelo fuera del camino que ha sido trazado por Dios representa una desviación. Cuando revisamos el capítulo 2 y hablamos acerca de la prueba de las obras, hablábamos acerca de la ortodoxia y de la doxología. Decíamos en ese momento que no es suficiente conocer qué es lo que dice la palabra del Señor, si eso no se manifiesta en obediencia. Si tú y yo sabemos lo que dice la palabra del Señor, pero no obedecemos, entonces no estamos transitando este camino que dice Santiago que es el camino de verdad. Santiago capítulo 2, versículos 22 al 25 dicen: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre
y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Te acuerdas? En ese momento hicimos la observación de que mirar la palabra del Señor tiene que ver con qué es lo que Dios tiene para nosotros. Si tú vemos eso y luego volteamos nuestra vista hacia otro lugar, rápidamente nos vamos a olvidar de qué es lo que el Señor tiene y quiere para nosotros. Pero mientras nuestra vista esté en la palabra del Señor y la miremos fijamente y obedezcamos lo que ahí está escrito, entonces seremos bendecidos por el Señor. Todos los que estamos acá, corremos este peligro, sobre todo cuando no conocemos la palabra de Dios. Y peor aún, cuando de lo poco que conocemos la palabra del Señor, ni siquiera eso obedecemos. Y el peligro de esto puede comenzar como algo que a nuestro juicio puede ser insignificante, puede ser como sin importancia. Por ejemplo, me dejo de congregar, no pasa nada. ¿Qué tiene? Me voy a tomar unas semanas, voy a descansar y ya no voy a ir a la iglesia. Luego de eso voy a retomar. En principio eso no tiene nada de malo. Si quieres descansar, pues descansa. No tiene nada de malo. El problema es cuando la razón de fondo no tiene que ver con descanso, sino que la razón de fondo tiene que ver con un enfriamiento en nuestra relación con el Señor, y cuando como consecuencia de eso viene no, pues entonces ya no me voy a congregar. Y puede empezar de manera, al parecer, y digo al parecer porque no lo es, muy inofensiva, hasta llevarnos aumentando en este proceso de separación. Finalmente, dos caminos que se separan comienzan separándose por muy poquito. Pero a medida que sigue avanzando, los caminos se siguen separando cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Y lo que empezó como una pequeña desviación, a lo largo del tiempo se puede expresar en una gran separación. El problema de todo esto es que si comenzamos a transitar estos caminos que nos separan de Dios, podemos llegar a la apostasía. Esta palabra que suena tan fuerte y que muchos de los que estamos acá tal vez no teníamos una idea de qué significa, pero la hemos leído en la palabra del Señor. La apostasía es el abandono de las doctrinas fundamentales y verdaderas de la palabra del Señor. Por lo tanto, es el abandono de Cristo mismo. Tú dices, pero no es para tanto. No es para tanto. O sea, yo jamás abandonaría al Señor. ¿También te conoces a ti mismo que puedes hacer una declaración como esa? ¿También te conoces a ti mismo y tanto confías en que tienes razón en todo lo que dices, que puedes asegurar que nada de lo que hagas te puede separar del Señor? Por tus propias decisiones estoy hablando, desde nuestra perspectiva hacia el Señor. El problema con esto es lo que implica la separación del camino del Señor, el apartarse de la verdad. Observa Hebreos capítulo 10, versículo 29. Dice el autor de Hebreos, piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios? Desde la perspectiva espiritual, separarnos del camino del Señor es muy peligroso. Es sumamente peligroso porque implica lo que dice Hebreos. Aquí necesariamente tenemos que preguntarnos, ¿se puede dejar de ser parte de la familia de Dios? Y esa pregunta naturalmente nos va a llevar a, oye, ¿y la salvación se puede perder o no se puede perder? Vamos a 1 Juan, capítulo 2, versículos 19, para responder a esta pregunta. ¿Se puede dejar de ser parte de la familia de Dios? 1 Juan, capítulo 2, versículo 19 dice, esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así,
se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte esto! Si tú y yo hemos entregado nuestra vida a Cristo, si tú y yo tenemos una relación con el Señor, tú y yo debemos tener la seguridad de que somos salvos, de que pertenecemos al Señor, de que estamos en su mano y que de ahí nada ni nadie nos puede arrebatar, de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Por eso cuando tú y yo estamos en Cristo, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Pero este consejo se está dando a cristianos y Santiago está diciendo, hey, tengan cuidado de no apartarse de la verdad, porque apartarse de la verdad es sinónimo de una fe débil. Dios preserva a los suyos, eso es un hecho. Por lo tanto, el tomar decisiones que nos hagan tomar un camino que se separa de Dios, debemos tomarlo con muchísima seriedad, muchísima seriedad. Y como te digo, todos nosotros tenemos el peligro latente de tomar malas decisiones. Y creo que diariamente lo hacemos. Cada vez que tú y yo tomamos una decisión en independencia de Dios, estamos tomando un camino que nos separa de Dios. Sobre todo cuando sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos y nosotros decidimos hacer otra cosa. Cada una de esas decisiones que nosotros tomamos, que pudieran parecer inofensivas a nuestros ojos, y no pasa nada, mañana me pongo a cuenta. Cada una de esas decisiones representan este desvío de la verdad, sobre todo cuando tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer. Y eso es un pecado. ¿Por qué? Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Santiago, es pecado. Esto, por lo tanto, si ocurre dentro de nuestra comunidad, es un llamado para que todos nosotros estemos atentos a lo que está pasando con el otro. En este sentido, la fe no es una fe individual, es una fe comunitaria, es una fe corporativa. Cuando digo corporativa me refiero a es una fe familiar. ¿Por qué? Porque, como te decía en la introducción, dentro de nosotros, dentro de quienes hemos entregado nuestra vida al Señor, vamos a encontrar distintos grados de compromiso con el Señor. Alguna fe más fuerte, otra fe más débil. Pero el llamado de esto es a estar pendientes unos de otros. Permíteme preguntarte, ¿conoces bien a tus hermanos en la fe como para notar si alguien comienza a ausentarse espiritual o físicamente? En principio, ¿estamos pendientes de alguien más aparte de nosotros mismos? ¿Estamos pendientes de notar cuando alguien espiritualmente está decayendo? Si estás firme en tu relación con el Señor, si eres maduro en tu relación con el Señor, entonces no vas a poder negar que puedes percibir cuando alguien está flaqueando en su fe. Es un asunto espiritual y eso se puede percibir en el ambiente. ¿Estamos lo suficientemente atentos? ¿Tenemos nuestros ojos lo suficientemente abiertos? ¿Conocemos la vida de alguien más en la iglesia para notar si esto está ocurriendo? Platicábamos enseñanzas antes que unos debemos llevar las cargas de los otros en oración y eso lo sabemos a través del proceso de confesión. Hey, ayúdame a orar por tal cosa, estoy pasando por esta situación, estoy experimentando tal situación, por favor, ayúdame a orar. De esa forma compartimos las cargas unos por otros. A propósito, ¿cómo te fue con los desafíos de la semana pasada? ¿Pudiste hacerlos? ¿Sí? Si pudiste hacerlos, ¿el Señor te permitió abrir los ojos a la necesidad de alguien más? Tal vez necesidades que tú no sabías que ahí estaban. Bueno, esta pregunta va también hacia allá. Hoy quisiera dejarte otro desafío en esta pregunta. Al final del día de hoy, toma unos minutos para hacer una lista de 3 a 5 personas de tu círculo cercano. No pienses en las personas con las que nunca platicas. Vamos a comenzar con el círculo cercano. De esas personas más cercanas a ti, piensa en 3 personas, 4, 5 personas. Primero, ora por cada una de ellas y pregúntate a ti mismo,
¿Esta persona está espiritualmente firme? Pídele al Señor que te revele eso. Señor, esta persona que es muy cercana a mí, ¿está espiritualmente firme? ¿He notado alguna señal de alarma en esta persona? Toma un tiempo al final del día de hoy, antes de acostarte, antes de meterte a la cama. Piensa en tu cabeza en personas cercanas a ti, ora por ellas y haz estas preguntas. El peligro al que hace referencia Santiago es un peligro muy grave, pero Santiago no nos deja entrar en pánico. Santiago nos cuida y nos lleva ahora a la acción. Segundo punto, segunda parte del versículo 19, la acción. ¿Cómo termina el versículo 19? Y otro lo hace volver. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver. En este segundo punto de la acción se hace referencia a un otro. Y aquí vuelvo a lo que te decía hace un momento. Nuestra responsabilidad es corporativa, es una responsabilidad familiar. Otro, en la versión Reina Valera, se traduce como alguno. Y esto implica cualquier miembro de la iglesia que sea espiritualmente maduro, sensible para actuar en traer de regreso a alguien que se está apartando. No es la responsabilidad de algunas personas, es la responsabilidad de todos los que formamos parte de la familia de la fe. Por eso, unos debemos llevar las cargas de los otros, incluyendo en este sentido de la restauración, de traer a alguien que se está desviando de la fe. Este otro es alguien que hace volver a este que se está desviando. Y esto es interesante porque esta expresión, hacer volver, significa convertir, volver, hacer regresar. Es el mismo término que en el Antiguo Testamento se usa para describir el arrepentimiento y que en el Nuevo Testamento se utiliza para la conversión. Es un cambio radical, es un cambio de 180 grados. Esta palabra, hacer volver, es la misma que utiliza Jesús cuando se refiere a Pedro. Cuando Jesús le va a decir, Pedro, esta noche ¿me negarás? Justo antes de eso, Jesús tiene una interacción con Pedro. Allá en Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. Nuestro Señor Jesucristo dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Esta expresión de te arrepientas y vuelvas a mí, en la versión Reina Valera lo vas a leer como una vez vuelto. Es lo mismo que Santiago está diciendo, y otro lo hace volver. Imagínate, Pedro nunca dejó de ser de Cristo. Pedro nunca dejó de ser del Señor. Y el mismo Señor Jesús está intercediendo por él, pero también le advierte el peligro con el fin de restaurarlo. Jesús está anticipando lo que va a pasar con Pedro y le está diciendo, vas a hacer esto, pero cuando vuelvas a mí, cuando te arrepientas, cuando cambies tu camino en dirección 180 grados, de vuelta hacia mí, entonces podrás fortalecer a tus hermanos. Todos nosotros que hemos experimentado este cambio de dirección en el camino que nos alejaba del Señor para regresarnos a Él, el Señor nos capacita para nosotros ahora poder animar y fortalecer a otros que están pasando por situaciones similares. Nuestra tarea como iglesia, entonces, es procurar traer de regreso a quien se está apartando. Esa es nuestra tarea como iglesia, no es solamente venir, congregarnos, disfrutar de las canciones, escuchar la predicación, salir a comer después de la reunión y volver a vernos hasta la semana siguiente. Nuestro propósito como iglesia es traer de regreso a quien se esté apartando. ¿Y cómo lo hacemos? Nuestro Señor Jesús nos lo enseñó, orando y advirtiendo. Pedro, esto va a pasar, pero he orado por ti.
orando, advirtiendo. Quisiera ampliar un poco esto rápidamente. Acompáñame a Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, versículo 1 dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto, restaurarle con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Qué es lo que dice acá el apóstol Pablo? Nosotros debiéramos restaurar. Esta palabra es interesante y permíteme tomarme unos segundos para explicarte esto. Esta palabra restaurar es la misma que se usa en Marcos 1:19 cuando se habla acerca de reparar redes. Es la misma que se utiliza en Mateo 4:21 en donde se habla de la sanidad de un lisiado. Y es la misma que se utiliza en 2 Corintios 13:11 en donde se hace referencia a perfeccionar a los santos. Es algo muy delicado, pero es algo muy práctico. ¿Y sabes a qué hace referencia? A algo así como cuando nos dislocamos el hombro y tenemos que ir al médico para que lo enderece y lo ponga en su lugar. Es un proceso delicado, no cualquiera lo puede hacer, pero es un proceso necesario para el correcto funcionamiento de esa parte que se dislocó. ¿Sí? Eso tiene que ver con restauración. Pero también Gálatas nos dice que debe ser con ternura. Nos dice cómo se debe hacer el proceso de restauración. El proceso de traer a alguien de vuelta al Señor debe hacerse con ternura. En otras palabras, en la versión Reina Valera lo dice como mansedumbre. Esto es fuerza bajo control. Es la disposición de soportar incomodidad por el bien de otro. Y aparte de eso, debe hacerse con humildad, considerándonos a nosotros mismos, reconociendo nuestra propia tendencia a pecar, no sea que nosotros también seamos tentados. ¿Te das cuenta? La sabiduría con la que el Señor nos guía en este proceso de restauración, nos dice lo que tenemos que hacer, pero al mismo tiempo nos da las herramientas de cómo tenemos que hacerlo, con ternura, con humildad. Permíteme preguntarte, cuando ves a un hermano alejándose, y permíteme aquí hacer la igualdad con pecando, ¿quién no peca? Quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Quién de nosotros no peca? Todos los que estamos acá pecamos. Si vemos a un hermano que está insistiendo en un pecado, que está siendo esclavo de ese pecado, porque lo sigue practicando, no ha dejado de hacerlo. En ese sentido, es alguien que se está alejando de la verdad. Cuando vemos a alguien así, cuando ves a alguien así, ¿cuál es tu reacción instintiva? ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Tiendes a acercarte para traerlo de vuelta? ¿Tiendes a orar por él? ¿Tiendes a ignorarlo? ¿Tiendes a juzgarlo? ¿Tiendes a contarle a otros lo que sabes de esa persona? Es decir, ¿tiendes a chismear? Permíteme darte otro desafío en este punto. Haz una lista de las áreas de tu vida. Haz una lista de las áreas de tu vida en la que necesites restauración. Piensa en todas las áreas de tu vida en la que necesites restauración. Tal vez alguien está pensando, pero mi relación con el Señor yo ya la tengo. O sea, yo entregué mi vida al Señor y ya soy cristiano, entonces no necesito restauración porque el Señor ya me hizo una nueva criatura, ya me restauró. ¿Es cierto que hemos sido 100% restaurados por el Señor? ¿Tenemos una nueva naturaleza? Por supuesto que sí, así lo leemos en la Biblia, pero estamos en un proceso de santificación y en ese proceso de santificación hay áreas de nuestra vida que eventualmente aún no hemos entregado al Señor. Haz una lista de las áreas de tu vida en las que necesites restauración y piensa en ellas antes de abordar a alguien en tu corazón o de palabra. ¿A qué me refiero con abordar a alguien en tu corazón o de palabra? Todos nosotros tendemos a, cuando sabemos algo que alguien está haciendo
algo malo que alguien está haciendo, por lo general, o bueno, voy a hablar por mí en primer lugar. Mi tendencia natural, y mi esposa no me va a dejar mentir en esto, es a pensar negativamente. Naturalmente, eso es lo que hago. Sé que alguien está haciendo algo que no es correcto y naturalmente me enfado, puedo incluso molestarme como si estuviera haciendo algo en mi contra, bajo ninguna circunstancia, pero eso es lo que hago. Y luego de eso, en mi cabeza, inmediatamente empiezo a pensar, ¿por qué está haciendo esto? No debería estar haciendo esto. Esa persona se supone que ya es cristiana. ¿Por qué está haciendo esto? Este desafío es, Alejandro, haz una lista de todas las áreas de tu vida en la que necesitas restauración, para que la próxima vez que sepas de alguien que se está desviando, primero veas tu lista de todas las cosas que tú necesitas rendir al Señor, antes de siquiera en tu corazón enjuiciar, antes de siquiera en tu mente señalar, y mucho menos antes de que te acerques con esa persona a querer reconvenir. Este es un proceso que puede ser costoso en tiempo, costoso en energía y emocionalmente muy desgastante. Ahora, si representa tanto riesgo el traer a alguien de vuelta, ¿por qué es tan riesgoso, pues? ¿Te ha tocado pasar por una experiencia así, en la que te acercas a alguien a querer, en amor, reconvenirlo para que se acerque al Señor, exhortarlo? Estamos hablando de gente cristiana. Este es el contexto de gente que es cristiana. Por lo tanto, ¿te has acercado a alguien y has encontrado una puerta que se te cierra en la cara? No es agradable, ¿no? O tal vez nosotros hemos cerrado la puerta a alguien que ha querido reconvenirnos a nosotros. No es agradable. Y si has pasado tiempo con alguien que está queriendo regresar al Señor, entonces sabes que puede tomar tiempo, dependiendo de cuál es la situación que lo está alejando. Emocionalmente puede ser demandante. Si es tan riesgoso, entonces ¿por qué hacerlo? Creo que es una pregunta válida. ¿Por qué hacerlo? Santiago nos responde esto. Tercer punto, la motivación. Versículo 20. Versículo 20 dice, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Santiago aquí nos está dando por lo menos un par de razones de por qué tenemos que servir a este propósito de la restauración. El primero es que salvará a la persona de la muerte. ¿A qué muerte se refiere Santiago? El contexto nos está indicando de una muerte espiritual. La separación de Dios tiene que ver con permitirnos ser seducidos por el pecado. Nos aleja de Dios y el fin de eso, ya lo leíamos en Santiago antes, es la muerte. Por lo tanto, salvar a la persona de una muerte espiritual. Pero al mismo tiempo, en paralelo con salvar a alguien de la muerte espiritual, hay perdón de muchos pecados. ¿Para quién? ¿Para el restaurado o para el restaurador? Para el restaurado. Para el restaurado. Me ha tocado escuchar, incluso yo llegué a pensarlo cuando era niño, yo leía esto y yo decía, ok, voy a querer traer a alguien al Señor porque el Señor va a cubrir muchos pecados míos. Entonces, pues yo así sí le entro, ¿no? No se trata de eso. Los pecados que se cubren acá, el perdón de los pecados tiene que ver con quien está en este proceso de alejarse y que es regresado hacia el Señor. La única forma de regresar al Señor cuando nos estamos alejando de Él es arrepintiéndonos. Y cuando nosotros llegamos al Señor con un corazón contrito, con un corazón humillado, encontramos en el Señor el oportuno socorro. Encontramos en el Señor el perdón para la restauración de nuestra relación con Él. Aquí hay un sentido de urgencia en esta exhortación final. Y este sentido de urgencia se expresa también en Judas, capítulo 1, versículos 22 y 23. No olvidemos lo que está diciendo Santiago, ¿ok? Veámoslo ahora a través del filtro de lo que dice Judas, capítulo 1, versículos 22 y 23. Judas dice,
deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Es un contexto de creyentes, ¿ok? Tener compasión de quienes no están firmes en la fe. Rescaten a otros, arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. ¿Qué harías tú si sabes que tu casa se está incendiando y que tu hijo está ahí dentro? Tú dices, ¿es su decisión? Él sabe. Él es suficientemente grande como para que tome sus propias decisiones. Y si él decide quedarse ahí dentro, entonces yo tengo que respetar lo que él dice. ¿Tú harías eso? Si tu hijo está quemándose, a punto de quemarse dentro de una casa. Yo creo que como papás ni siquiera lo pensamos y nos aventamos ahí adentro, aunque eso signifique que nosotros también seamos calcinados por el fuego. Ahí no pensamos en, le tengo que preguntar a ver si me da permiso, a ver si se siente cómodo o no. Ese es el sentido de urgencia. Eso no significa que nosotros tengamos que ser imprudentes al momento de traer a alguien de regreso al Señor. No. Esto que digo en cuanto a la urgencia tiene que ver con esto, con, como lo dice Judas, rescatar a quienes están yendo a las llamas del juicio. Sabes que el fin del camino es un fin de condenación. Tenemos que rescatar a esas personas, así como eventualmente alguien nos rescató a nosotros en su momento. Ese es el sentido de urgencia, sin olvidar lo que leíamos en Gálatas. Debe hacerse con humildad, debe hacerse con mansedumbre, debe hacerse con sabiduría, no siendo impertinentes. Proverbios capítulo 10, versículo 12 dice: el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. La restauración es la práctica suprema del amor cristiano entre creyentes. Y esa es la perspectiva que nosotros debiéramos perseguir siempre como iglesia. La perspectiva de la restauración. Para el no creyente, esto suena como que Dios es malo. ¿Por qué? Porque es como que Dios nos obliga a amarlo, porque quien no le ame se va al infierno. Es como si Dios fuera, o me amas o me amas, porque si no me amas, te toca infierno. Entonces, te conviene amarme. Desde esa perspectiva, qué despiadado es el Señor, ¿no? Qué malvado es Dios. Para alguien que no es cristiano, esa perspectiva suena horrible. Por eso el consejo es para creyentes. Por eso el consejo es para cristianos. Es para quienes han gustado de la bondad de Dios y aún así han decidido apartarse del Señor. ¿Quiere Dios el sufrimiento de quien se aparta de Él? Ezequiel capítulo 33, versículo 11, nos va a dar la respuesta a esa pregunta. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. ¿Te das cuenta del corazón amoroso de nuestro Dios? No me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? El Señor no quiere nuestro sufrimiento. Por eso, cada vez que tú y yo nos alejamos del Señor, somos nosotros quienes estamos promoviendo nuestro propio sufrimiento. Por eso el consejo del Señor es, si hoy escuchas la voz del Señor, si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, vuelve hoy al Señor, porque todo el tiempo que postergues el regresar al Señor, todo el tiempo que postergues el arrepentirte, todo el tiempo que postergues el voltear tu mirada hacia Él, es tiempo en el que tú estás promoviendo tu propio sufrimiento.
Y aparte de eso, estás promoviendo el sufrimiento de quienes están cerca tuyo. Hay algunas encuestas que dicen por qué la gente sale de la iglesia. ¿Por qué la gente ya no está asistiendo a las iglesias? En México no hay tanta información acerca de eso, pero en Estados Unidos sí. Fíjate que hay varias razones de por qué la gente ya no está yendo a la iglesia. Y dentro de todas las razones se enlistan las siguientes. No están en orden de importancia, simplemente te voy a decir cuáles son las que indican estas encuestas. Una es que hay falta de conexión y comunidad. La gente no se siente parte, la gente no se siente integrada, la gente no logra conectar con las demás personas. Entonces, como no se sienten parte, deciden alejarse. Hay una percepción también de crítica e hipocresía. La mayoría de la gente, en Estados Unidos por lo menos, que no asiste a una congregación o que asistió pero dejó de hacerlo, dicen que ya no lo hacen, que ya no asisten a la iglesia porque eran lugares en donde se les señalaba y quienes les señalaban eran personas iguales o peores que ellos, que aparentaban una vida muy recta y una vida muy santa. Hipocresía, pues. Otros dicen desilusión con el liderazgo o con la institución. Creo que todos nosotros hemos podido experimentar en mayor o menor grado alguna de estas cosas. Los líderes tomamos malas decisiones, actuamos de manera incorrecta, a veces lastimamos a la gente. Eso no es correcto, para nada. La autoridad delegada por Dios no debería jamás usarse para lastimar a otra persona, porque quien está a cargo de la congregación no es el jefe, pues. Quien está a cargo de la congregación no es el jefe. Quien está a cargo de la congregación está sirviendo a Dios a través de servir a la gente. Por lo tanto, no debería ocurrir, pero ocurre. Ocurre. Otra de las razones es porque hay falta de discipulado efectivo. Otra de las razones es que hay grupos cerrados y hay exclusión. La gente como que hace sus grupitos y eso es natural, ¿no? Nos acomodamos en un lugar y naturalmente empezamos a interactuar con otras personas y hay personas con quienes congeniamos un poco más y naturalmente empezamos a ser más amigos de esas personas y esos grupos con el paso del tiempo se vuelven grupos cerrados. Y cuando alguien quiere entrar a esos grupos, a veces las mismas personas que forman parte de esos grupos no permiten que alguien pueda integrarse. Nuestras semillas en casa no son grupos cerrados. Nuestras semillas en casa son grupos abiertos. Es la forma en la que nos reunimos entre semana. Es la forma en la que estudiamos y compartimos, nos acompañamos unos a otros. Entre semana oramos unos por otros, llevamos las cargas unos por otros y bajo ninguna circunstancia como iglesia queremos que esos grupos sean grupos cerrados. Eso no significa que llevemos a la perfección esta visión. Eventualmente también cometemos errores. Ahora, todos tenemos parte de responsabilidad en los errores, pero nadie puede justificarse en los errores de otros. ¿Cómo dice Santiago? Quien haga volver al pecador de su mal camino. Todas estas razones de por qué la gente no va a la iglesia pueden ser muy válidas y muy reales. Cualquiera de nosotros puede decir, ¿sabes qué? No me siento integrado. Intenté y no pude. Hay algunas cosas como que no. Hay algunas personas que me miran y como que me escanean, ¿sabes? De pies a cabeza. Y luego de eso, depende si pasé el scan, me saludan o no. A mí me ha tocado estar en grupos en donde llega alguien a saludar y saludan a todos y yo me he quedado así. Y de repente cuando la persona me ve y me dice, pastor, hola, hola. Y yo, ajá. ¿Sabes lo que pienso? Si yo fuera un congregante cualquiera, si fuera una persona X,
¿Cuántas de las personas que hoy me saludan con tanto cariño y con tanto afecto me seguirían saludando de la misma manera? Y no es en un sentido de queja, no es en un sentido de descargo, ¿sabes? No lo estoy diciendo desde esta perspectiva, simplemente estoy exponiendo algunas situaciones que me ha tocado vivir y que me hacen pensar esto de manera natural. Pues, bueno, si en la función que estoy desempeñando, de repente algunas personas me miran con cara de ¿y este muchachito qué? Hasta que saben mi edad, que soy comeaños. Pero me ha tocado pasar por experiencias así y me hacen naturalmente pensar en ¿y si no fuera uno de los pastores? ¿Y si simplemente me congregara y ya? ¿La persona me seguiría saludando? ¿Me seguirían invitando? ¿Me harían parte? Y eso, por supuesto, me hace cuestionarme a mí mismo en cuanto a qué tanto yo promuevo el que cuando alguien llegue sea parte y se integre, que la persona se sienta bienvenida. Todo esto que te acabo de decir es cierto, todo. Pero eso no significa que nosotros podamos tomarnos de esta realidad y justificarnos. Santiago es muy claro en ese sentido. Quien haga volver al pecador de su mal camino. A veces pensamos que el desviarse del camino se asocia con pecados horrendos, horribles. No sé. Pueden ser muchas cosas. Viste que nosotros como que tenemos esta tendencia a clasificar pecados. Esto, ok, pero no pasa nada porque todos lo hacen. Esto, no, esto jamás lo haría. Tenemos esta tendencia como a clasificar pecados. Y a veces pensamos que el desviarse de la fe tiene que ver con experimentar o desarrollar estos pecados que bajo nuestra categoría son inaceptables, como si los otros sí lo fueran. Pero Santiago nos dice aquí que cualquiera que no obedece la palabra de Dios se está desviando. Cualquiera. En cualquier tipo de decisión que tú y yo tomamos que no considera el obedecer la palabra del Señor, estamos caminando un pasito más al lado en independencia del Señor. Pregunta, ¿cómo cambiaría tu disposición a actuar en traer a alguien al Señor de vuelta si creyeras que tu intervención obediente puede tener un impacto eterno en la vida de alguien? ¿Cambiaría en algo tu disposición a obedecer? Desafío. Piensa en la persona por la que estás preocupado. Si hay alguien que el Señor ha traído a tu mente, a tu corazón, porque sabes que se está alejando, piensa en esa persona. Ora específicamente por su alma y pídele a Dios que te use como un instrumento para que esa persona regrese a Él. Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20, en esta última porción, nos presentan la última prueba de una fe verdadera, la que vive la restauración. Santiago aquí nos muestra como el ecosistema de la gracia en la iglesia. La fe no es un asunto privado, la fe es un asunto comunitario, en donde todos somos guardianes de otros y al mismo tiempo somos guardados por otros. ¿Cuál es la base de todo esto? Si tú y yo podemos rescatar a alguien y traerlo de vuelta al Señor, la base de esto es el gran rescate que tú y yo hemos tenido en nuestro Señor Jesucristo. Toda la labor de restauración encuentra su origen, encuentra su poder y encuentra su modelo en nuestro Señor Jesucristo. El buen pastor, que deja las 99 y que va por la perdida. Y que a veces, en este proceso de traerla de vuelta, necesita romperle una patita. Porque la oveja tosuda, esa oveja cabezona, quiere seguir caminando su propio camino. No sé si has visto este video donde están sacando una ovejita en medio de un canal, la sacan, la ponen afuera y la ovejita se va saltando y otra vez ¡pum!, se vuelve a caer al mismo canal.
A veces tú y yo estamos así, pero el buen pastor a veces nos tiene que traer de vuelta con su vara, con su cayado, a veces tiene que rompernos la patita para acercarnos a Él. Pero como lo cantábamos hace un rato, vivimos en la providencia del Señor. ¿Y eso qué significa? Que Dios es bueno. Que Dios es bueno. Y que su propósito no es que suframos. Su propósito es atraernos hacia Él otra vez. Filipenses capítulo 2 dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Él es el gran otro. Versículo 19. Otro lo hace regresar. Él es el gran otro, es el último otro del versículo 19, que dejó la gloria del cielo para entrar en la cueva del pecador y rescatarlo y traerlo de regreso. Continúa el pasaje diciendo: cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Él, nuestro Señor Jesucristo, es el que con el alto costo de su vida y de su sangre preciosa nos permite volver a Dios. Es el que salvó nuestra alma de la muerte y cubrió nuestros muchos pecados con su sangre. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El ministerio de restauración de los creyentes en la comunidad de fe se basa en el ministerio de Jesús y en que Él nos rescató primero. Para la iglesia, ¿qué significa esto? Para todos nosotros, seamos una comunidad que se caracterice por la compasión y por la restauración. Seamos una comunidad que promueve que quien se está alejando regrese al Señor. Seamos una comunidad que está atenta a las necesidades de los demás. Cada uno de nosotros, con todos los demás, para que cuando veamos a alguien que está alejándose de la verdad, podamos en amor buscar la restauración de esa persona, para que esa persona pueda volver al Señor. Que eso nos caracterice como iglesia. Más allá de que tengamos reuniones que sean bonitas o no, más allá de que tengamos un salón que esté bien chido o no, más allá de que tengamos la producción que podamos llegar a tener o no, que nuestro distintivo como iglesia sea la restauración. Para quien ve a alguien extraviado, deja de postergar. Ora, pide sabiduría y pide valentía para acercarte a esa persona. Para el que se siente extraviado, tal vez tú estás pasando por un momento así ahora. Tal vez tú has estado caminando un camino que te ha estado alejando del Señor. Tal vez has estado batallando en tus propias fuerzas con cosas que te alejan del Señor. Tal vez eres tú quien necesita que alguien se acerque contigo para atraerte otra vez al Señor. Si es tu caso, escucha la voz del buen pastor. Esa voz que no es para condenarte, esa voz que es para restaurarte. Porque el Señor no quiere que sufras. El Señor quiere que regreses a Él. En su bondad, en su amor, el Señor sabe que el mejor lugar en donde tú y yo podemos estar, en donde podemos alcanzar nuestro máximo nivel de felicidad, es con Él. Por eso el Señor demanda que estemos cerca de Él. Obsérvalo desde esta perspectiva. Velo como un acto bondadoso de parte del Señor, porque es la verdad.
Dios quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros es que la imagen de Cristo se haga cada vez más evidente en nosotros. Y eso lo tenemos cuando caminamos a través de la verdad, obedeciendo los mandatos del Señor. Si estás pasando por una situación difícil que te está enfriando en tu relación con el Señor, no postergues para mañana. Recuerda la enseñanza de la semana pasada. Levanta la mano y di: necesito que me ayuden a orar. Necesito que me acompañen. Si tú estás observando a alguien que está en esa posición, no postergues, acércate con esa persona. Hazle saber que te importa. Hazle saber que estás orando por ella. Quien promueve la restauración está evidenciando que tiene una fe genuina. ¿Oramos?